No estaba grabando. Ya. Nos habíamos quedado viendo los principales factores que influían sobre el proceso de admisión de un motor de combustión interna, cualquiera sea este. Y dijimos que el principal factor eran las pérdidas de presión o pérdidas hidráulicas que se producían en el sistema de admisión cuando el aire o la mezcla aire-combustible ingresan al motor a través de todo este sistema, ¿no? Utilizando la ecuación de Bernoulli y utilizando algunos coeficientes empíricos, logramos obtener una fórmula para el cálculo de las pérdidas hidráulicas, de la caída de presión en este sistema, ¿no? Entonces, también para ello habíamos utilizado conjuntamente la fórmula de la ecuación de la continuidad, ¿no? Es decir, consideramos que el flujo es incompresible y entonces el caudal que pasa por una sección es igual al caudal que pasa por las demás secciones, considerando densidad constante. Realmente lo que se mantiene constante exactamente es el flujo másico, ¿no? El flujo másico que pasa por un accesorio del sistema de admisión es exactamente igual en todos los accesorios de este sistema. El flujo másico que pasa, por ejemplo, por el filtro de aire es exactamente igual al flujo másico que pasa a través de la válvula de admisión o del venturi del carburador. ¿Ya? Entonces, haciendo uso de estas dos relaciones, llegamos a esta fórmula semi-empírica, ¿no? O semi-teórica. Ahora, quería yo hacer una acotación. En esta fórmula para el cálculo de la velocidad media del flujo de aire o del flujo de mezcla a través de la válvula de admisión, esa velocidad va a depender del área de las secciones de paso de las válvulas. Mientras más área tengan las secciones de paso de las válvulas, menor va a ser la velocidad, ¿no? Es inversamente proporcional, tal como lo indica esta fórmula. El área está en el denominador. Pero había que aclarar para que no haya lugar a confusión. Si hay, por ejemplo, 2 válvulas o 3 válvulas de admisión, entonces habría que considerar la sumatoria de las 3 válvulas, porque las 3 válvulas están situadas en paralelo. El flujo pasa simultáneamente por las 2 o las 3 válvulas, a la vez, en forma simultánea. Entonces, acá habría que considerar el área sumatoria, ¿no? Eso lo aclaro porque de repente eso podría dar lugar a confusión y los alumnos, bueno, algunos pensarían o podrían pensar que se refieren a una sola válvula. Ahora, es decir, también era interesante, e hice el comentario, que esta velocidad del flujo a través de las válvulas, tal como lo habíamos supuesto inicialmente, llegamos a demostrar que era directamente proporcional a la velocidad del motor, ¿no? Mientras más rápido gira el cigüeñal del motor, mayor es la velocidad del flujo que va a pasar por la válvula. Y eso se debe a una sencilla razón, ¿no? Así como el pistón va a bajar más rápido, entonces la succión del aire del exterior va a ser también más veloz, ¿no es cierto? Si nosotros aumentamos por algún medio el área de paso a través de las válvulas, obviamente ese aumento del área va a provocar un descenso de la velocidad. Es decir, el área de paso es inversamente proporcional a la velocidad del flujo, ¿no? Tal como lo habíamos supuesto. Cuando reemplazábamos esta fórmula, ¿no?, de la velocidad del flujo en la ecuación de Bernoulli,
y llegamos a la fórmula amarilla. Y esta fórmula amarilla sí nos va a permitir analizar los diversos factores que influyen sobre el proceso de admisión, ¿ya? Por ejemplo, en la actualidad, siempre ha habido la tendencia, no solamente en la actualidad, siempre ha habido la tendencia, sobre todo en los motores automotrices, de aumentar la velocidad de rotación de estos motores en su régimen nominal. ¿Cuál es la razón de esto? La razón es que para una determinada potencia, ¿no? Si mantenemos la potencia constante, entonces mientras más rápido gira el cigüeñal del motor, más pequeño va a ser este. Y al ser más pequeño el motor, es más liviano y va a ocupar menos volumen en el automóvil. Como ustedes comprenderán, tener un motor potente y pequeño a la vez, liviano a la vez, eso es una gran ventaja, sobre todo en el campo automotriz. Pero esa tendencia choca con este problema, que cuando aumenta la velocidad de un motor, aumentan las pérdidas hidráulicas del mismo en el sistema de admisión. Y si las pérdidas de presión aumentan, producto del aumento de la velocidad, ¿qué cosa va a ocasionar eso? Que en cada admisión va a ingresar menos aire al motor, en cada admisión. ¿No es cierto? Y si entra menos aire, vamos a poder quemar menos combustible. Obviamente esto va a provocar el descenso de la potencia, del trabajo que realiza el motor en cada ciclo. ¿No es cierto? Entonces, esto es una desventaja evidente. ¿Cómo los fabricantes han logrado superar parcialmente este problema? No totalmente, parcialmente. ¿Cuál es la forma? Vean ustedes que las pérdidas hidráulicas de presión no solamente dependen de la velocidad, sino también dependen inversamente proporcional del área. Entonces, aumentando el área de las válvulas, de alguna forma se neutraliza un poco el efecto negativo del aumento de la velocidad. Entonces, la intención es que el área de paso de las válvulas crezca, aumente. ¿Está bien? Eso vamos a ver enseguida cómo se logra. Cómo los fabricantes han logrado aumentar el área de paso sin aumentar el diámetro, ¿no? Ahora, antes de pasar a esa explicación, está de más de repente, pero lo voy a mencionar, las pérdidas dependen de este coeficiente, del coeficiente de pérdidas hidráulicas que producen las válvulas, y realmente de las pérdidas hidráulicas de los coeficientes de todos los accesorios. Si nosotros queremos aumentar el flujo másico de aire, tenemos que mejorar, o disminuir estos coeficientes, aumentar los coeficientes, ¿no? Perdón, disminuir, para que las pérdidas se reduzcan. Entonces, si nosotros, por ejemplo, permitimos de que el filtro de aire, a medida que pasa el tiempo, se vaya empolvando y nosotros no retiramos ese polvo o no cambiamos el filtro con la periodicidad necesaria, entonces cada vez, a medida que pasa el tiempo, el motor va a aspirar menos aire y por lo tanto el motor va a bajar su potencia con el tiempo. Eso es de particular importancia en nuestro medio, ¿no? Lima es una ciudad polvorienta, comparada con otras ciudades que tienen más árboles, ¿no? Más vegetación. Ese es un ejemplo, ¿no? Es decir, otro ejemplo, por ejemplo, cuando se modifican los sistemas de admisión. Cuando se autorizó la importación de camionetas combis, camionetas rurales, entonces en muchos talleres comenzaron a modificar los sistemas de admisión. Y entonces cambiaban la forma del tubo de admisión y en muchos casos aumentaban incluso el número de codos. Sí, ellos, claro, en los talleres no se ponen a analizar qué influencia tiene eso, ¿no? Pero si uno le pone mayor cantidad de codos al sistema de admisión, las pérdidas van a crecer, evidentemente. Y eso es lo que ocurría, ¿no?
Si las pérdidas de presión aumentan, la potencia del motor baja. Bueno, aquí se da un compendio de todas las fórmulas que hemos utilizado hasta el momento, ¿no? Lo que quiero comentar es los rangos de los coeficientes empíricos que vamos a utilizar o de algunos parámetros. Por ejemplo, la sumatoria de coeficientes, estos dos coeficientes, beta al cuadrado, el coeficiente de amortiguamiento más el coeficiente de pérdidas hidráulicas, varía entre 2,5 y 4. Entre 2,5 y 4. Eso depende de la cantidad de accesorios y de la aerodinámica de cada uno de ellos, ¿no? Si este coeficiente aumenta, obviamente las pérdidas van a aumentar, ¿no? Si esa sumatoria aumenta, las pérdidas hidráulicas van a aumentar. La velocidad del flujo, ¿no? A través de las válvulas varía de 50 a 130 metros por segundo. Mientras más rápido es el motor, mayor es la velocidad del flujo. Y mayores van a ser las pérdidas hidráulicas. ¿Ya? Ese problema lo tienen los vehículos pequeños, rápidos, de alta velocidad. Que la velocidad del flujo a través de las válvulas crece desmedidamente. Y eso hace que las pérdidas aumenten a valores inaceptables. En los motores grandes, como la velocidad de los pistones es lenta, la velocidad también es baja. Y eso hace que las pérdidas hidráulicas sean pequeñas. Cuando las pérdidas sean pequeñas, la eficiencia volumétrica aumenta. Ahora, si nosotros aumentamos el número de válvulas por cilindro, obviamente la velocidad del flujo va a disminuir, porque estamos haciendo que el aire ingrese por una sumatoria de área mayor, ¿no? Es como si a una ventana, nosotros a un dormitorio, le ponemos más ventanas. Si le ponemos más ventanas, ese dormitorio va a estar mejor ventilado. ¿No es cierto? Así lo mismo le pasa al motor. El diámetro de las válvulas varía en este rango, ¿no? En ese rango. Por supuesto, hay la intención de repente de aumentar ese diámetro, ¿no? Pero hay que tomar en cuenta las limitaciones que hay cuando uno agranda demasiado las válvulas, como lo voy a mostrar en una figura con más claridad. Se debilitan las paredes entre agujero y agujero, entre asiento y asiento de cada válvula, e incluso disminuye el espacio disponible para la bujía. Nosotros tenemos que poner la bujía. Y en los motores de inyección directa de gasolina, tenemos que también instalar en la culata el inyector de la gasolina. Eso no deja espacio, no deja mucho espacio para tener válvulas muy grandes. El lambda para motores automotrices, lambda ya saben ustedes que es igual a la relación R sobre L. Esa relación lambda en los motores automotrices está entre 0,25 y 0,30. En los motores grandes, por ejemplo marinos o ferroviarios o estacionarios lentos, ese lambda varía entre 0,11 y 0,20 para motores grandes. ¿Ya? El anterior rango es para motores pequeños automotrices. La velocidad media del pistón como rango está entre 7 y 18 metros por segundo. Los motores a gasolina ocupan la parte superior del rango. Ya tienen valores, por ejemplo, de 12 a 18. Y los motores diésel grandes tienen valores de la velocidad media del pistón entre 7 y 10. Entonces, mientras más grande es el motor, menor va a ser la velocidad del pistón, porque menor es su velocidad de su cigüeñal. Las pérdidas hidráulicas de alta DPA, como rango, ¿no? Para los motores automotrices.
de aspiración natural. Entre 0,1 y 0,2 el valor de la presión atmosférica. ¿Ya? Entre 0,1 y 0,2 el valor de la presión atmosférica. Y si el motor fuese sobrealimentado, entre 0,04 y 0,10 la presión de sobrealimentación, P sub K. Acá es una fracción de la presión atmosférica y acá es una fracción de la presión del sobrealimentador. Ya, ahora viene esta parte interesante. A ver, ¿cómo aumentamos o mejoramos el proceso de admisión? ¿Cómo aumentamos la cantidad de aire o de mezcla que ingresa al motor para mejorar el proceso de admisión, su eficiencia volumétrica y los parámetros del motor en su conjunto? Hay varias alternativas que han utilizado los fabricantes, ¿no? Una de ellas es, por ejemplo, manteniendo una cilindrada constante, V sub H constante, cilindrada unitaria. Estas cilindradas ya sabemos que es igual a pi por el diámetro al cuadrado del cilindro sobre 4 por la carrera del pistón. Si nosotros nos ponemos como premisa no cambiar V sub H, mantenerlo constante, ¿ya? Porque si cambia V sub H ya se trata de un motor más grande. Nosotros no queremos que el motor sea más grande, sino que el motor, ese mismo motor, admita más aire. Entonces nos ponemos esa restricción, ¿no? Que la cilindrada se mantenga constante. Tenemos dos opciones. Una de ellas es aumentar el diámetro y bajar la carrera. ¿No es cierto? Aumentar el diámetro y bajar la carrera. Obviamente, si el diámetro del cilindro, este diámetro, aumenta, si aumenta el diámetro, nosotros vamos a tener opción de instalar válvulas más grandes, tanto la de admisión, esta es la de admisión, como la de escape. ¿Ya? Entonces, hay esa tendencia. ¿Cuál es esa? ¿Cómo se llama? Lo vamos a evaluar con la relación S sobre D. El coeficiente S sobre D. Carrera a diámetro. La tendencia en el mundo, en la fabricación de motores, por lo menos de automóvil, es disminuir esta relación. Es aumentar el diámetro y bajar la carrera. Antiguamente, todos los motores eran de carrera larga. La relación S sobre D era mucho mayor que 1. Y a los motores iniciales sobre todo, ¿no? El motor original, el prototipo de diésel y de Otto y de los primeros inventores de motores, todos eran con relación S sobre D mucho mayor que 1. Con el pasar del tiempo, esa relación se ha ido acortando. A tal punto que en los motores automotrices a gasolina, muchos de ellos en la actualidad tienen una relación S sobre D menor que 1. Cuando la relación S sobre D es menor que 1, le llaman, en la jerga automovilística, le llaman motor supercuadrado. Motor supercuadrado. Entre comillas, ¿no? Y cuando la relación S sobre D es 1, es decir, carrera y diámetro son iguales, se dice que el motor es cuadrado. Cuadrado entre comillas. Entonces, esa es la tendencia en la fabricación de motores de gasolina. ¿Ya? Que es hacerlos un poquito menor que 1. Digamos, S sobre D está en el rango, por ejemplo, de 1,05 a 0,9 o 0,85, ¿no? Eso depende de los fabricantes. Pero cada vez es tratar de disminuir. Tampoco se puede disminuir mucho, ¿no? Ese es el límite, 0,9, 0,85.
En los motores diésel, la relación S sobre D es un poquito mayor que 1. Por ejemplo, de 1,01 para los diésel está entre 1,1 hasta 1,4 para los diésel. La relación S sobre D. Esta de acá, la primera era para los motores a gasolina, ¿no? ¿Está claro? Entonces, eso nos permite instalar válvulas más grandes. Y al instalar válvulas más grandes, la sección de paso del aire, cuando atraviesa las válvulas, va a aumentar. La otra alternativa es aumentar el número de válvulas de admisión y de escape por cilindro. En los motores modernos ahora, actualmente la tendencia es ponerle 4 válvulas por cilindro. 2 de admisión y 2 de escape. ¿Ya? 2 de admisión y 2 de escape. En algunos modelos, en algunas marcas, muy pocas, le ponen 3 válvulas de admisión y 2 de escape. Pero esa tendencia no ha tenido éxito. Ya cada vez son menos los modelos y los fabricantes que utilizan ese modelo de 5 válvulas. La que sí se ha incrementado y la tendencia prácticamente generalizada es de ponerle 4 válvulas por cilindro, tanto en motores de gasolina como en motores diésel automotrices. No hablo de los motores ferroviarios o motores marinos. Ahí se mantiene el esquema de las 2 válvulas, ¿no? Pero en motores diésel automotrices, sobre todo en los sobrealimentados, hay la tendencia de ponerle 4 válvulas. ¿Ya? Con eso se logra que la sección de paso total, la sumatoria, se incremente hasta en 25%. Como este caso, ¿no? Acá. Manteniendo el mismo diámetro, es el mismo diámetro. Entre estas 2 válvulas de admisión, estas 2 pequeñas válvulas, área 1, área intake, vamos a ponerle, área 1 de admisión, es mayor que el área de un cilindro, del mismo motor, pero con una sola válvula. No 2, sino una sola válvula. ¿Está claro? Entre estas 2 válvulas pequeñas de 84 milímetros, el área sumatoria de paso es mayor que el área de una sola válvula que tenga 43 milímetros, en otras palabras. Ahora, no solamente mejora la sección de paso, no solamente aumenta la cantidad de aire que ingresa al motor, sino que hay otras ventajas colaterales. ¿Cuáles? Así a simple vista se observa. Si ustedes notan, por ejemplo, en el esquema de la derecha, ¿dónde está la bujía? La bujía es esta de acá. ¿No es cierto? Está en el centro de la cámara. Y cuando salte la chispa y se vaya desarrollando la combustión se va desarrollando como un frente de llama. No es que todo arde en simultáneo, sino que la llama primeramente arde alrededor de la bujía. La mezcla que está alrededor de la bujía, en la primera parte de la mezcla que arde. Y paulatinamente eso va avanzando, como si fuera un incendio forestal, ¿no? Cuando se produce un incendio forestal en un bosque, no es que todo el bosque arde. Arde a partir de un punto de origen. Por ejemplo, una fogata que no se apagó o una colilla de cigarrillo que no se apagó, que se dejó ahí prendida. Entonces, ahí comienza el incendio y va avanzando paulatinamente hasta que cubre todo el área del bosque. Más o menos, la analogía también se cumple en la combustión de un motor Eche. La combustión nace en la bujía, pero se va propagando mediante círculos concéntricos a partir de la bujía, hasta que cubre todo el cilindro.
Cuando la bujía está ubicada en la parte central de la cámara, como ocurre en este caso, de las 4 válvulas, la combustión se realiza con mayor rapidez. Con mayor rapidez con respecto a este caso, por ejemplo. Aquí tenemos la bujía a un costado. Entonces, a partir de ese punto, la combustión va avanzando así, ¿no? Pero demora mucho más en llegar al punto más alejado. El punto más alejado es el extremo opuesto, ¿no? Acá. El tiempo que demora en llegar la combustión al punto más alejado es mayor que en el caso de cuando la bujía se encuentra en el centro de la cámara, porque el espacio es menor, ¿no? La distancia que recorre la llama es menor. Aquí es el radio del cilindro. En el otro caso era prácticamente el diámetro. La distancia se ha duplicado, ¿no? Entonces, ¿qué cosa va a ocurrir si la combustión se produce más rápido? ¿Qué efecto va a tener eso sobre la potencia? ¿No es cierto que es lógico pensar que si la combustión se realiza en la mitad de tiempo, entonces se va a desprender el calor mucho más rápido? Si el calor del combustible se desprende más rápido, ¿qué efecto va a tener eso sobre la potencia? ¿No es lógico pensar que la potencia se va a incrementar? Quizás no al doble, pero se va a incrementar. Entonces, el efecto sobre la potencia del motor mejora o es mejor cuando la bujía está ubicada en el centro de la cámara. Y eso es posible cuando hay espacio suficiente. En el caso de las 2 válvulas, ¿acaso hay espacio para ponerle la bujía en el centro? Aquí, por ejemplo, ¿podríamos poner la bujía aquí? La respuesta evidentemente es no. ¿Y por qué es no? Porque no hay espacio disponible. Yo adelgazo acá, no queda pared. Entre el hueco de la válvula y el hueco de la bujía ya no queda material. O queda muy poquito. Si el espacio es muy pequeño, ahí hay concentración de esfuerzos. Y cuando el motor falle, va a fallar ahí. Ahí se va a comenzar a rajar la culata. ¿Está bien? Entonces, esa es una ventaja adicional, por ejemplo. Ahora, quiero mostrarles ahí, por ejemplo, una culata con 2 válvulas. La válvula de admisión por cada cilindro, ¿no? Una válvula de admisión y una válvula de escape. Y la bujía está a un costado. No puede estar en el centro, ¿no? Porque ahí no hay posibilidad. Tiene que estar de todas maneras a un costado. Y con ello, la combustión va a ser más lenta. Noten de paso, como habrán podido comprobar en el laboratorio, las válvulas de admisión son ligeramente más grandes que la válvula de escape. 15% más grandes. ¿Ya? Eso es porque en el escape tenemos, digamos, el factor a favor de que los gases están calientes y a presión. Los gases en el momento en que se produce el escape están calientes y a presión. Eso ayuda a que salgan, traten de salir por sí solos. En cambio, en la admisión solamente contamos con la succión que provoca el descenso del pistón. Esta es una culata donde se ven las 4 válvulas. 2 de admisión, las más grandes, y las 2 de escape, las más pequeñas. Ahora, hay una ventaja que no le he comentado y que es muy importante en el sistema de los motores con 4 válvulas por cilindro. Si cada cilindro tiene 4 válvulas, no solamente la sección de paso de la válvula es menor, no solamente el diámetro disminuye, sino que disminuyen todas las dimensiones de la válvula. El vástago de la válvula, el largo, también disminuye.
La válvula se vuelve más chiquita, más pequeña, cada una de ellas, si la comparo con el sistema de 2 válvulas por cilindro. Y entonces, esa pequeña válvula va a pesar menos. Y si pesa menos, entonces las fuerzas de inercia cuando se mueva la válvula van a ser menores. Si las fuerzas de inercia disminuyen, ¿qué va a implicar eso con respecto a la velocidad que podría tener la válvula? ¿No es cierto que si las fuerzas de inercia disminuyen, entonces la velocidad puede incrementarse sin problema? Y sobre todo, el mecanismo que activa, que mueve las válvulas, ya no va a estar sujeto a tan altos esfuerzos. El resorte de la válvula ya no va a ser que sea necesario que sea tan robusto. Va a ser un resorte menos robusto, más pequeño, que va a ejercer menos fuerza y menos esfuerzos en los elementos que abren y cierran a las válvulas. Cuando los esfuerzos aplicados a un mecanismo disminuyen, su confiabilidad aumenta. Y el hecho que aumente su confiabilidad, ¿qué significa eso? Dos cosas, que su tiempo de vida se va a alargar y que el costo de mantenimiento va a disminuir. Porque los esfuerzos que se generan cuando se abren estas pequeñas válvulas son menores que cuando utilizamos válvulas grandes. ¿Está claro? Entonces, no solamente ingresa más aire al ponerle 4 válvulas, sino que todo el mecanismo disminuye en tamaño y por lo tanto los esfuerzos a los que están sometidos todos sus componentes bajan. Esto aumenta la durabilidad y la confiabilidad de ese mecanismo. ¿Sí? Otra tendencia, claro, no se aplica mucho en los motores de automóvil convencionales, pero sí en los de competencia, es ponerle válvulas de titanio. ¿Qué ventaja tiene el titanio? Que el titanio es más ligero, es un material menos denso que el acero. 45% menos denso. Entonces, eso va a reducir aún más la fuerza de inercia, ¿no? Se van a poder mover más rápido estas válvulas. Van a ser más ligeras. ¿Está claro? La otra forma es variar la forma de la cámara de la combustión. ¿Cómo? ¿Cómo variamos la forma de la cámara? Aquí vemos un ejemplo, miren ustedes. Acá, por ejemplo, las dos válvulas, la de admisión y la de escape, hacen un ángulo determinado, alfa. Si ese alfa aumenta, ¿qué va a significar con respecto a la forma de la cámara? ¿No es cierto que la forma de la cámara, en vez de tener esta forma, por ejemplo, podríamos tener como esta otra? Aquí el ángulo entre las válvulas ha aumentado. En la figura B, el ángulo entre las válvulas ha aumentado. Eso ha permitido variar la forma de la cámara. Y al variar la forma de la cámara, ¿no?, de hemisférica a piramidal, nosotros podemos poner válvulas más grandes. En el caso B, en la figura B, podemos poner válvulas más grandes, porque la forma de la cámara ha variado. Y eso permite instalar válvulas más grandes. Pero ahí hay un problema mecánico. ¿Cuál es el problema mecánico? El sistema o el mecanismo de distribución, el mecanismo que abre y cierra las válvulas, se complica estructuralmente, funcionalmente. Es más complicado. Cuando las válvulas son paralelas, el mecanismo es más sencillo. Y además hay otras facilidades, ¿no? En la culata, por ejemplo. La culata es más chata. Cuando las válvulas son paralelas, es más chata la válvula.
la culata, perdón. No hay tanto problema en cuanto a los pernos que ajustan a la culata al monobloc. Pero eso ya son dificultades o aspectos constructivos, ¿ya? Desde el punto de vista conceptual es, si nosotros aumentamos ese ángulo entre válvulas, eso nos permitiría poner válvulas más grandes. Pero nos provoca eso algunos problemas colaterales, ¿no?, que he mencionado. ¿Cuál es ese problema mayor? Que el mecanismo que activa las válvulas se vuelve más complicado. ¿Está bien? Quiero que busquen en internet por qué a las válvulas de escape de los autos de carrera les ponen internamente sodio. ¿Ya? Que es decir, dentro de la estructura de la válvula le hacen una cavidad interna y le inyectan sodio. El sodio es un metal sólido, ¿no? Sólido. Pero cuando se calienta, como cualquier metal, se funde. Y esa fusión, quiero que averigüen para qué sirve. ¿Ya? Válvula de escape que internamente tienen sodio. Quiero que busquen eso en internet, como una pequeña investigación. ¿Ya? Ahora, algo adicional, colateral. Principalmente en los motores diésel. Miren, es decir, lo normal es que el ducto de admisión sea como se muestra en la figura A. Que el aire ingrese. Cuando la válvula se abre, ingresa. Ahí el objetivo no es que entre girando el aire, ¿no? Pero ¿qué cosa ocurriría si, por ejemplo, el tubo de admisión lo diseñamos de tal forma que sea tangente al cilindro? Este es el cilindro. Y este es el ducto de admisión. Lo hacemos tangente. Pero además de ser tangente, vean ustedes a la válvula de admisión, le ponemos un deflector en la cabeza, un deflector metálico, soldado, como parte de su estructura, un deflector. Aquí el deflector lo pondríamos en esta parte. ¿Para qué sería ese deflector? Cuando la válvula se abre, vean ustedes que la presencia del deflector obliga al aire a entrar al cilindro solamente por la parte derecha. Por la parte izquierda, el deflector lo impide. El aire no puede entrar por la parte izquierda. ¿Ya? Entonces, ¿eso qué cosa hace? ¿Qué efecto tiene sobre el aire que está entrando al cilindro? Que cuando ingrese, lo obligamos al aire a entrar girando en forma de remolino. Entra girando. ¿Y para qué queremos que el aire gire? ¿En qué cosa favorece el hecho de que el aire entre girando en forma de remolino? ¿Creen ustedes que eso provoque que mejore la mezcla aire con gasolina? ¿O en los motores diésel, cuando se inyecte el petróleo, eso también podría ayudar a que el petróleo se vaporice más rápido y se mezcle mejor con el aire, mejor y más homogéneamente? Esa es la razón. Mejora la formación de la mezcla. Permite que el combustible que está entrando por la admisión, en el caso de la gasolina, o el diésel al final de la compresión, se vaporicen más rápido y la mezcla se homogenice mejor. Eso va a mejorar la combustión. Pero ¿qué cosa ocurre? ¿Cuál es la contraparte negativa?
que como yo estoy poniéndole un deflector, el deflector está obstruyendo parcialmente el ingreso del aire. Estamos restringiendo al aire a solamente ingresar por una parte, por la parte derecha. El área total entonces se está reduciendo. Si el área total se reduce, ¿qué pasa? Entra más velocidad, pero en menor cantidad. Ya saben ustedes que cuando yo reduzco el área de paso, se reduce la cantidad de mezcla o de aire que está ingresando. Entra más rápido, sí, pero en menor cantidad. Es como cuando yo pongo el dedo en un caño, ¿no? Cuando pongo el dedo en un caño, eso permite que el agua salga a más velocidad, pero en menor cantidad. ¿Se ha entendido, por favor? ¿Tienen algún comentario de lo que he explicado? A veces los silencios de los alumnos dan la sensación, de verdad, que no hay alumnos. Entonces que uno está hablando solamente al monitor. Por eso, seguramente, y a ustedes, los alumnos también, seguramente que les cansa esta forma de aprender a través de una pantalla de una computadora, ¿no? Que decir, yo tengo un hijo que es más o menos de la edad de ustedes, y él me comenta que este año que ha pasado, por ejemplo, ha sido sumamente aburrido y donde ha perdido concentración e interés en el estudio, ¿no? Porque no es lo mismo las clases virtuales que las presenciales. Ojalá que la presencialidad, pues, en la universidad, que si es rápido, se produzca rápidamente, ¿no? Yo digo, si en los colegios ya el aforo a las aulas es del 100%, ¿por qué las universidades no permiten eso? Si en las universidades, que si ya casi todos los alumnos están vacunados, y lo mismo los profesores, sean profesores jóvenes o mayores, ya todos tenemos 2, 3 dosis de vacunas, ¿no? Incluso ya se autorizó la cuarta dosis para las personas mayores de 50 años. Entonces, habría que presionar ahí de alguna forma para que las clases presenciales se acelere ese proceso, ¿no? Y no sea, digamos, tan aburrido, ¿no? No solamente dictar, porque el profesor yo trato de mantener el interés todo el tiempo posible, ¿no? Pero no es solamente la actitud del profesor, sino también cómo recepciona el alumno esto a través de una pantalla. Ya, ustedes, claro, ya jóvenes adultos, perfectamente comprenden lo que les digo y seguramente están de acuerdo conmigo, ¿no? Ya, ahora, no solamente el factor eran las pérdidas de presión. Otro factor importante era la presencia de gases residuales, ¿no? Que no salieron o no se evacuaron durante el escape anterior, del ciclo anterior. Esos gases no están, pues, a baja temperatura, ni tampoco están a la presión atmosférica. Esos gases están ligeramente a una presión mayor que la atmosférica. Mientras mayor sea la cantidad de gases que quedan atrapados en el cilindro, mayor cantidad de gases residuales, más presión van a tener. Y si la presión dentro del cilindro es cada vez más grande, eso va a provocar más resistencia a que aire fresco ingrese en mayor cantidad. ¿No es cierto? ¿Se entiende la lógica? Si hay mayor cantidad de gases residuales, la presión de estos, P sub R, también va a crecer. Si aumenta la cantidad MR, aumenta P sub R. Y P sub R es una presión dentro del cilindro que se opone a la presión de ingreso del aire. Entonces, nosotros tenemos que evacuar o procurar que se evacúe la mayor cantidad de gases residuales. No solamente debe ser
digamos, óptima la admisión, sino también el escape y la evacuación de gases. ¿Está claro? Entonces, ¿cuáles son los parámetros que utilizamos para medir esta cantidad de gases residuales? Podemos utilizar un parámetro absoluto, ¿no?, que es la cantidad de kilomoles de gases residuales que quedan en un cilindro. MR es las kilomoles de gases residuales que quedan en un cilindro al final de un proceso de escape. ¿Ya? Al final del proceso de escape. Obviamente que esa cantidad va a depender del tamaño del motor. Si el motor es más grande, su volumen muerto también va a ser mayor. Y si el volumen muerto crece, aumenta la cantidad de gases residuales al final de este proceso, al final del proceso de escape, ¿no? Pero mejor es evaluarlo con un parámetro adimensional, un coeficiente. Ese coeficiente se llama coeficiente de gases residuales. Y ese coeficiente es un cociente, donde el numerador de ese cociente es el parámetro anterior, SMR, ¿no? ¿Cuántas kilomoles quedaron en el escape del ciclo anterior? Y lo comparo con las kilomoles de mezcla fresca que ingresan al motor. En una admisión, este M1 son las kilomoles de aire más combustible si el motor es de encendido por chispa. ¿Cuánto de aire y cuánto de gasolina ingresan al cilindro durante una admisión? Si es que es ECHE. Pero si es diésel, obviamente en el diésel solamente ingresa aire. Entonces, M1 serían las kilomoles de aire, si el motor fuese diésel. Nosotros queremos, obviamente, que este cociente sea el más pequeño posible. En aras de que la admisión sea óptima, nosotros deseamos que ese coeficiente sea el más pequeño posible. Como rango, vean ustedes, para los motores diésel está entre 0,03 y 0,06. También se puede expresar en porcentaje, ¿no? Está entre 3 y 6% con respecto a la mezcla fresca. Y en los motores ECHE está entre un 6 y 10%. ¿A qué se debe eso? ¿Por qué hay diferencias? De este punto de vista, vemos, por ejemplo, que la evacuación del motor diésel es mejor, ¿no? Si evaluamos el proceso de escape con este parámetro, podríamos decir que el escape en el motor diésel permite una mayor evacuación de gases con respecto a la mezcla fresca que ingresa, ¿no? ¿A qué se debe eso? ¿Cuáles son los factores que influyen sobre gamma R? Son estos cuatro. De estos cuatro, los más importantes son, digamos, en primer orden, tenemos el tamaño relativo del volumen muerto. El volumen muerto con respecto a la cilindrada unitaria, V sub C sobre V sub H. En segundo lugar tenemos P sub R, la presión de los gases residuales. Y el tercero es el barrido. Recordemos que el barrido solamente tiene sentido hablar en los motores sobrealimentados. En los motores de aspiración natural no hay barrido, o el barrido es insignificante. Lo que hay en su lugar es el efecto sifón o eyector, pero no hay barrido. Y el cuarto factor es la temperatura, en ese orden. La influencia del volumen muerto relativo, V sub C sobre V sub H, es evidente, ¿no? Nosotros sabemos que la relación V sub C sobre V sub H, para un motor que tenga relación de compresión épsilon, es igual a 1 sobre épsilon menos 1. Mientras más grande sea épsilon, el cociente V sub C sobre V sub H va a disminuir. ¿No es cierto? Por eso, en un motor diésel, cuya relación de compresión es más alta que la de cualquier motor ECHE,
entonces la relación entre el volumen muerto y la cilindrada unitaria va a ser menor. Va a tener relativamente un volumen muerto pequeño con respecto a la cilindrada. Eso ya de por sí es importante y me va a determinar que el gamma R de los motores diésel sea menor en estos motores con respecto a los motores H. Pero no solamente es este factor el que influye. El segundo factor es la presión. ¿Y cómo visualizamos? ¿Qué presión es esa? ¿Qué presión es P sub R? ¿En qué parte del ciclo podemos notar cuál es esta presión? Vamos a ver. A ver, acá tenía un momentito, por favor. Acá vamos a utilizar el diagrama PV. Vamos a considerar la presión de los gases residuales, la presión que tienen estos gases al final de la carrera de escape, no del proceso, sino de la carrera, en el punto muerto superior. P sub R acá. Este es el valor de P sub R. Si nosotros, por alguna razón, impedimos o dificultamos, ¿no?, a los gases de escape a salir, ¿qué cosa va a ocurrir eso? ¿Qué pasa si yo le pongo un tapón, un wipe al tubo de escape en el silenciador? La presión de escape va a comenzar a ir aumentando. Punto R va a estar más arriba cada vez. Y vamos a tener esto. Si lo obstruyo más la salida, la presión de escape va a disminuir aún más. Va a aumentar aún más, perdón. Y el punto R va a crecer. El aumento de P sub R se va a manifestar en una mayor obstrucción a la salida de los gases. Estoy impidiendo que los gases salgan. Por eso que P sub R crece. ¿Ya? Y la cantidad de gases acumulados en la cámara, al final del escape, va a crecer. MR crece. Entonces, cuando P sub R aumenta, esto va a provocar que MR aumente. Y si MR aumenta, entonces gamma R va a ir aumentando. Y la eficiencia volumétrica, claro, no la hemos definido todavía, pero ustedes ya conocen este parámetro, eficiencia volumétrica. La eficiencia volumétrica va a disminuir. Finalmente, si por ejemplo en el caso extremo yo le pusiera un tapón en el tubo de escape donde está el silenciador, el motor se va a apagar. Ahora, P sub R, ¿de qué factores depende? Acá se pueden ver los tres factores, ¿no? Si la velocidad te aumenta, cuando la velocidad te aumenta, no solamente las pérdidas hidráulicas en la admisión aumentan, ¿no es cierto? En la admisión habíamos visto que si aumenta la velocidad, entonces las pérdidas hidráulicas aumentan y la cantidad de aire que ingresa en cada ciclo disminuye. Eso es lo que le pasa al aire que está ingresando. ¿Y qué le pasa al escape cuando aumenta la velocidad? Cuando aumenta la velocidad, las pérdidas en el escape también aumentan. Pero ahí el efecto es contrario. ¿Cuál es el efecto? Si las pérdidas aumentan, cada vez se dificulta más la salida de los gases. Y entonces,
se acumulan cada vez en mayor cantidad los gases residuales al final del proceso de escape. ¿Está bien? Entonces, el aumento de la velocidad provoca que cada vez entre menos aire y cada vez se evacúe menos gases de escape al exterior. Si se evacúan menos gases al exterior, MR aumenta y gamma R también. Otro factor, el coeficiente de pérdidas. Ese coeficiente de pérdidas depende del número de accesorios y del tipo de cada accesorio. Si yo le pongo más codos al tubo de escape, ese coeficiente va a aumentar. Y entonces en el escape cada vez van a salir menos gases y el motor va a perder potencia. Si, por ejemplo, yo en vez de ponerle un silenciador original de fábrica y le pongo uno que venden en una zanja de alguna avenida de Lima, seguramente que ese silenciador es artesanal, es hechizo. No ha sido confeccionado en cuanto a estándares, de acuerdo a estándares. Entonces las pérdidas hidráulicas aumentan. Estoy dificultando la evacuación de los gases. Si le pongo un silenciador más pequeño a mi automóvil, más pequeño que el de fábrica, estoy reduciendo el área de salida. Si le reduzco el área de salida, entonces los gases de escape van a ser evacuados con más dificultad y gamma R va a aumentar y el proceso se va a empeorar, la potencia del motor va a bajar. Por eso que los fabricantes, cuando deciden ponerle 2 válvulas de admisión, no solamente aumentan el número de válvulas de admisión, aumentan también el número de válvulas de escape a 2. ¿Ya? Por eso que le ponen 4 válvulas por cilindro. Claro, la admisión es más importante mejorarla, ¿no? Pero sin descuidar el sistema de escape. El otro factor, T sub R, el cuarto, T sub R, la temperatura de los gases residuales. Primeramente observen los rangos. En el diésel de 700 a 900 Kelvin, en el motor HE de 900 a 1000. ¿Por qué la temperatura de los gases residuales es más alta en los motores HE que en los diésel? ¿Tienen alguna idea? ¿No es cierto que he mencionado que en los motores diésel siempre trabajan con exceso de aire? El exceso de aire, claro, mejora la combustión en cuanto a que la combustión es más completa. Pero si utilizo un exceso de aire muy grande, entonces lo que finalmente estoy provocando es que la temperatura de combustión baje. ¿Hay menos productos contaminantes? Sí, porque se produce menos monóxido, porque hay exceso de oxígeno. Pero la temperatura de combustión va a bajar, porque el aire en exceso solamente absorbe calor, no participa en la combustión. El aire en exceso no participa en la combustión. Solamente se calienta y al calentarse absorbe inútilmente calor. Lo único bueno de utilizar aire en exceso, no lo único, bueno, es bastante, ¿no? Que la combustión se vuelve más completa. Eso es cierto. Pero que baja la temperatura, sí baja la temperatura de combustión, ¿no? Por eso que los motores diésel tienen menor temperatura que los motores HE. ¿Y la temperatura por qué no influye mucho? ¿Por qué no influye mucho la temperatura sobre el proceso de escape, sobre gamma R? Vean ustedes, si nosotros utilizamos esta fórmula de acá de MR, ¿qué cosa va a producir, por ejemplo, si P sub R aumenta, si la temperatura de los gases residuales aumenta? ¿No es cierto que eso va a provocar que las kilomoles disminuyan?
Y si las kilomoles disminuyen, entonces gamma R debería disminuir, ¿no? Entonces yo aparentemente debería estar pues satisfecho, ¿no? Si T sub R aumenta, aparentemente el efecto sobre MR va a ser disminuir. Y eso es positivo. Pero hay otro efecto contrario. Por un lado, el aumento de T sub R provoca la disminución de MR. Pero por otro lado, se produce un efecto colateral negativo. ¿Cuál es ese? Que cuando el aire fresco entre al cilindro, se va a mezclar con gases residuales muy calientes, aunque son pocos, pero muy calientes. ¿Y qué le va a pasar al aire entonces? Si es que se mezcla con gases residuales muy calientes, aunque sean pocos. ¿No es cierto que el aire también se va a calentar? Y si nosotros vemos que el aire se está calentando, ¿eso es positivo o negativo? Hemos mencionado que no queremos que el aire se caliente, que el aire entre lo más frío posible y que durante su paso por el sistema de admisión no se caliente para que su densidad no baje. Nosotros queremos que la densidad sea alta durante todo el proceso de admisión. Por eso que T sub R no influye mucho. ¿No? El aumento de T sub R provoca la disminución de MR, pero a su vez hace que el aire se caliente. Si el aire se calienta, M1 también disminuye. Los dos disminuyen, ¿no? MR y M1. Si los gases residuales están muy calientes. Estos son los tipos de barrido, ¿no? El esquema A, el barrido es transversal. Este es en el caso de los motores de motocicleta. Motores de motocicleta. A gasolina, eché. Esto ya no existe, ¿no? En los países desarrollados ya no existe, salvo en las máquinas pequeñas como son cortadoras de césped, ¿no? Entra el aire, entra la mezcla aire, gasolina más aceite desde el cárter. ¿Recuerdan ustedes? La compresión se realiza en el cárter. Y entonces entra por esta lumbrera. ¿Recuerdan cómo se llamaba esta lumbrera? Se llamaba lumbrera de transferencia. Esta de acá. Lumbrera de transferencia. La que une el cárter con el cilindro. Y entonces el barrido es así, ¿no? A ese barrido se le llama transversal. Ahora, en los grandes motores diésel, marinos, ferroviarios, para grupos electrógenos, se utiliza mucho este sistema, barrido uniflujo o axial. El aire entra por lumbreras de la parte inferior, a través de la lumbrera de admisión, por diferentes agujeritos, y el escape se produce por válvulas. Este es para motores diésel grandes. Grandes. Y acá es barrido inverso. Admisión y escape por lumbreras. El aire entra a través de estas lumbreras, de estas dos, y el escape sale por el lado derecho. Se llama barrido inverso, ¿no? El aire se mueve de derecha a izquierda y los gases de escape de izquierda a derecha. Por eso se le llama inverso. Ahora, ¿en qué influye el barrido? ¿Por qué lo menciono? Porque el barrido lo que hace el efecto es tratar de eliminar a los gases de escape, tratar de reducirlos por lo menos. Y cuando el barrido es perfecto, ideal, entonces el coeficiente de gases residuales idealmente alcanza el valor 0. Repito, si el barrido fuese perfecto, cosa que nunca se logra,
Eso permitiría eliminar todos los gases residuales. Y el resultado ideal sería que gamma R podría idealmente alcanzar el valor 0. Eso sería lo ideal, ¿no? Pero no se logra nunca. Siempre quedan, por más bueno que sea el barrido, siempre quedan gases residuales. Gamma R nunca se hace 0. ¿Se puede reducir? Sí, pero nunca se va a hacer 0. Recuerden que el barrido es importante en los motores sobrealimentados. El tercer factor, ¿cuál era? El tercer factor era el calentamiento, ¿no? El factor que influía sobre la admisión, el calentamiento, que sufre el aire o que sufre la mezcla aire-combustible cuando estos ingresan al cilindro durante el proceso de admisión. Nosotros, en cualquier caso, queremos que este calentamiento, que siempre va a haber, siempre sea pequeño. No podemos evitarlo, siempre se va a calentar, pero tenemos que procurar que sea el más pequeño posible. ¿Cuál es la razón? Cualquier calentamiento que sufra el aire o la mezcla va a provocar que la densidad de esta mezcla disminuya. Si la densidad disminuye, disminuye el flujo másico de combustible y de aire. Si disminuye la cantidad de combustible, la potencia del motor va a bajar. Por eso los fabricantes, por ejemplo, ponen los colectores de admisión y de escape lo más lejos posible, ¿no? Sin aumentar el tamaño del motor, por supuesto. Y si por alguna razón se ven obligados a ponerlo cerca, entonces los aíslan térmicamente para evitar que el colector de escape caliente al colector de admisión. No queremos ese calentamiento. ¿Está claro? Ahora, ¿por qué se calienta el aire cuando ingresa por el ducto de admisión, por el sistema de admisión? Porque cuando el aire atmosférico entra al motor, pasa por componentes del motor que están calientes. ¿Cuáles son esos componentes? Por ejemplo, la válvula de admisión. La válvula de admisión no está fría. Está caliente y por ahí pasa el aire. Por ahí ingresa el aire. Entonces, cuando el aire pase por la válvula de admisión, se va a calentar por convección, por intercambio de calor con la válvula. Pero no solamente es eso, es decir, no solamente se calienta por el contacto con la válvula. El aire finalmente ingresa al cilindro del motor. ¿Y las paredes del cilindro acaso están frías? Las paredes del cilindro no están frías. Entonces las paredes también le transfieren calor al aire que está ingresando. ¿Está claro? Entonces, ese calentamiento lo vamos a evaluar con este parámetro delta de T. Gradiente de temperatura, ¿no? Por efecto solamente con el contacto por las paredes calientes. Este calentamiento no toma en cuenta el efecto que hay cuando se mezcla el aire con los gases residuales. Ahí hay un segundo calentamiento, ¿no? Cuando el aire de ingreso se mezcla con los gases residuales hemos dicho que no están fríos. Al mezclarse el aire se calienta, pero ese es un segundo calentamiento. El que estamos viendo en este momento es el calentamiento por efecto del contacto con las paredes. Ahora, en los motores que utilizan combustibles líquidos, por ejemplo los motores de gasolina, ¿no? La gasolina entra por la admisión en estado líquido. Parcialmente se vaporiza en el ducto de admisión, ¿no? Una parte se vaporiza tan pronto ingresa por el ducto. Ya sea por el carburador o por los inyectores, ahí mismo se vaporiza una parte. Pero el resto del combustible termina de vaporizarse
dentro del cilindro. Ahora, todo proceso de vaporización es un proceso que absorbe calor. Es un proceso endotérmico, absorbe calor. ¿Y de dónde lo absorbe? La gasolina para vaporizarse tiene que absorber calor. ¿De dónde lo absorbe? Lo absorbe del aire parcialmente y lo absorbe de las paredes, pero parcialmente del mismo aire. Y cuando absorbe calor del aire, lo enfría. Por eso vean ustedes que aquí estoy considerando una reducción de calor, de temperatura, ¿no? Por efecto de la vaporización. Es decir, la gasolina ejerce un efecto refrigerante sobre el aire. La gasolina, al vaporizarse, tiene un efecto refrigerante sobre el aire. Lo enfría ligeramente. ¿Ese enfriamiento es positivo o negativo? Obviamente positivo, ¿no? ¿Ya? Porque eso va a provocar el aumento de la densidad. Y el aumento de la densidad de la mezcla es algo que siempre conviene, ¿no? ¿Está claro? Ahora, en los motores diésel, ya no hay ese efecto refrigerante. Solamente consideramos el calentamiento por las paredes calientes. ¿No es cierto? Porque en el motor diésel solamente se admite aire, no se admite combustible. Y entonces, esa es la razón por la cual el delta de T en los motores diésel es mayor que en los motores HE. En los motores diésel de aspiración natural es mayor que en los motores HE. Porque aquí hay un efecto refrigerante. Hay un efecto refrigerante de la gasolina cuando se evapora. ¿Está bien? Ahora, un caso particular es los motores diésel que tengan sobrealimentador y no tengan intercooler. Cuando el aire sale del compresor, ¿no es cierto que sale caliente? Puede salir a 100 grados, ¿no? El aire. ¿Qué pasa si no tiene intercooler? ¿Ustedes creen que el tubo de admisión está a 100 grados centígrados? No, ¿no? El tubo está más menos, estará pues 60 grados, ¿no? Lo que sí puede estar más caliente son las válvulas y el cilindro, eso sí. Pero el tubo de admisión que une el filtro con el motor, eso no está a 100 grados. Entonces, ¿creen ustedes que el delta de T podría ser cero en los motores sobrealimentados sin intercooler? ¿Podría ser cero? Sí, podría ser cero, ¿no? ¿Por qué? Porque ahí, que decir, el aire no se va a calentar, sino se va a enfriar cuando pase por ese tubo de admisión, que no se encuentra a 100 grados centígrados, se encuentra a una temperatura menor. Entonces el aire podría incluso no calentarse. Entra a 30 grados y se mantiene hasta el final a 30 grados. No, ahí voy a corregir eso. ¿Eh? El aire entra digamos, a 80 grados, porque está saliendo del compresor, ¿no? Ahí tengo que hacer una corrección. El aire sale del compresor a 80 grados, pero ya no se calienta más. Las partes del motor, la válvula, el cilindro, también están a esa temperatura. 80, 100 grados. Si el aire y las paredes de estos elementos calientes están a la misma temperatura, ya no hay intercambio de calor. El intercambio de calor es cuando hay un delta de T, un gradiente, ¿no? ¿Está claro? Entonces, en los motores sobrealimentados, podría ser el caso que el delta de T sea cero, pero eso no significa que el aire ingrese al motor a la temperatura ambiente.
El delta de T 0 solamente significa que el aire y las partes calientes están a la misma temperatura, que no existe gradiente y por eso no hay intercambio de calor. ¿Está bien? Ahora, ese calentamiento depende, entre otros factores, un factor bien interesante, la velocidad del motor. Cuando la velocidad del motor aumenta, ¿qué creen ustedes que le pasa al aire que está ingresando? ¿Se calienta más o menos? Cuando el motor aumenta su velocidad, el aire que está ingresando por el sistema de admisión, el delta de T, ¿aumenta o disminuye? Eso podría preguntar en el examen, por ejemplo, ¿no? A ver, un caso, una analogía, ¿ya? Con un ejemplo de la vida cotidiana. Por ejemplo, cuando nosotros estamos en una playa con arena caliente, ¿ya? Y queremos llegar a la, que sea, a la orilla donde está el mar, y la arena está seca y caliente, ¿cómo cruzamos si estamos descalzos? ¿Caminando lentamente o corriendo? La respuesta es corriendo, ¿no? Mientras más rápido corremos, mejor, para que no se nos ampollen las palmas de los pies. Y entonces eso significa que nuestros pies no se han calentado mucho al ir corriendo. Ha habido poco tiempo de contacto de los pies con la arena caliente. Al aire que ingresa al motor le pasa exactamente igual. Cuando la velocidad del motor crece, el tiempo de contacto entre el aire y las paredes calientes disminuye ese tiempo de contacto. Y entonces el delta de T, en vez de aumentar, disminuye. Eso es curioso, ¿no? Cuando aumenta la velocidad del motor, el delta de T generalmente disminuye. Ahora, lo que nos interesa al final es calcular la temperatura al final del proceso de admisión. Y hemos dicho que vamos a considerar el final del proceso de admisión, el punto A, ¿no? ¿Cuál es el punto A? ¿Recuerdan? El punto A era cuando el pistón llegaba al punto muerto inferior, al final de la carrera de admisión. El punto A es el final de la carrera de admisión. No es el final del proceso de admisión. No hay que confundir carrera con proceso. La carrera de admisión acaba en A, pero el proceso de admisión acaba un poquito después, en 4. ¿Ya? Entonces, en el punto A vamos a evaluar la temperatura. ¿Cómo calculamos la temperatura? A ver. Para calcular la temperatura voy a utilizar un modelo imaginario muy sencillo de entender. ¿Ya? Voy a utilizar un modelo muy sencillo de entender. Voy a considerar, por ejemplo, que el cilindro del motor es nuestro sistema. Un sistema aislado térmicamente. ¿Ya? Aislado térmicamente. En ese cilindro inicialmente están los gases residuales. MR kilomoles que están a la temperatura T sub R. Pero a este mismo cilindro ingresa aire. En el momento de la admisión, en la válvula de admisión, entra el aire M1 kilomoles de mezcla fresca, aire con gasolina en los motores Eche y aire puro en el caso de los motores diésel. Pero, ¿a qué temperatura? Voy a considerar que la temperatura es
la temperatura de salida del compresor, si es que el motor es sobrealimentado, más el delta de T, el calentamiento que ha sufrido por el contacto con las paredes calientes, incluyendo a la válvula, incluyendo a las paredes del cilindro. Entonces, T sub K más delta de T. Ese es el primer calentamiento. Y el segundo calentamiento va a ocurrir cuando se mezcle el aire fresco con los gases residuales dentro del cilindro. Ahí se van a mezclar M1 más MR. Pero como la temperatura T sub R siempre es mayor que T sub K más delta de T, siempre, entonces el aire se va a calentar. Después de la mezcla con los gases residuales, va a estar más caliente que originalmente. Y entonces, al final, ¿qué voy a tener? ¿Cuántas kilomoles voy a tener? M1 más MR. Y la temperatura final es T sub A. La temperatura final de la mezcla, T sub A. Entonces, yo puedo plantear un balance de energías. Utilizando la primera ley de la termodinámica, un balance de energía, donde considero yo que el calor del exterior prácticamente cero. ¿Por qué? Porque el proceso es muy rápido. La mezcla es casi instantánea. Y segundo, que en ese lapso, en ese tiempo que demora la mezcla, el motor no produce trabajo. Es una simplificación, por supuesto. El motor realiza un poquito de trabajo ahí, o absorbe trabajo, ¿no? Para que se produzca la admisión, el motor absorbe potencia. Pero vamos a considerar que esa potencia es mínima, para no complicar el cálculo. Entonces, tendríamos que la entalpía de los ingresantes, de los elementos iniciales, es igual a la entalpía de los productos finales, después de la mezcla. Finales después de la mezcla. Iniciales antes de la mezcla. ¿Cuál es la entalpía inicial? Primeramente, la entalpía de la mezcla fresca. Es el primer sumando. Es la entalpía de la mezcla, aire con combustible. No de la mezcla, sino de los elementos que están entrando. Segundo es la entalpía de los gases residuales. El segundo sumando, la entalpía de los gases residuales. Y en el lado derecho de la ecuación tenemos la entalpía de los productos finales después de la mezcla. Como estoy utilizando kilomoles, M1, MR son kilomoles. Entonces tengo que utilizar los calores específicos a presión constante, molares. ¿Ya? Estos calores específicos están en kilojoule por kilomol por Kelvin. Molares. ¿Está claro? Y hago algunas simplificaciones. ¿Cuáles son las simplificaciones? Primeramente, considero que el calor específico de la mezcla, acá este valor, aproximadamente es igual al calor específico del aire. ¿Por qué hago esa consideración? Porque al final, cuando ya se mezclaron los dos, la mezcla fresca con los gases residuales, básicamente esa mezcla está compuesta de aire. El aire es el elemento mayoritario. Comparativamente los gases residuales es muy poquito, ¿no? 2, 3, 4, 5%. Por eso hago esta consideración, la primera. La segunda consideración, salto a la tercera. Utilizo la definición de gamma R, del coeficiente de gases residuales. Es MR sobre M1. Eso depende de cada motor y para cada régimen de ese motor. Y la tercera consideración es esta. Utilizo un coeficiente
que me relaciona el calor específico de los gases residuales con respecto al calor específico de la mezcla fresca. Como los gases residuales siempre están más calientes que la mezcla fresca, los calores específicos de estos gases residuales es mayor. ¿Cuánto mayor? De 14 a 15% mayor en base molar. Por eso, phi sub R está entre 1,14 y 1,15. ¿Ya? Repito, eso es porque los gases residuales están más calientes que la mezcla fresca. Si hago todas estas consideraciones y despejo T sub A, me sale esta fórmula. La temperatura final es igual a la temperatura inicial de la mezcla a la salida del compresor y si tiene intercooler, a la salida del intercooler. ¿Ya? Si el motor tuviese intercooler, era temperatura T sub K, era temperatura a la salida del intercooler, que le hemos llamado TK', ¿no? Y consideramos los dos calentamientos. El primer calentamiento es por el contacto con las paredes calientes, delta de T. Y el segundo calentamiento es por la mezcla con los gases residuales. Es el tercer sumando. Ese tercer sumando se debe a la mezcla del aire con los gases residuales. Como los gases residuales están más calientes, eso provoca el calentamiento del aire que está ingresando. Claro, y en el denominador tengo 1 más gamma R. ¿Por qué gamma R? Porque 1 representa al aire en masa. Y los gases residuales es una fracción, gamma R. Por eso aparece gamma R en el denominador. La masa total está compuesta de aire con gases residuales. Noten ustedes los rangos de T sub A, ¿no? Para los motores H y para los motores diésel. Noten ustedes que para los motores H la temperatura T sub A es mayor al final de la admisión. A pesar del efecto refrigerante que yo comenté que había cuando la gasolina se vaporizaba. A pesar de eso, la mezcla con los gases residuales calientes hacen que finalmente la temperatura de esa mezcla sea mayor que los motores diésel. Como los gases residuales del motor H están más calientes que los gases residuales del motor diésel, ese factor es el que prepondera, el que prevalece y hace que finalmente en los motores H la temperatura al final de la admisión sea mayor. A pesar que en el diésel no hay efecto refrigerante, porque no hay vaporización del combustible. A pesar de eso, sin embargo, la mezcla o la temperatura de la mezcla es más caliente en los motores de H que en los motores diésel. Un poquito mayor, ¿no? No mucho tampoco. Listo. ¿Se ha entendido eso, por favor? Noten ustedes que finalmente toda esta deducción de fórmulas y toda esta clase le he destinado a predecir, ¿no? A calcular la presión y la temperatura al final del proceso de admisión. P sub A y T sub A. ¿No? El objetivo ha sido eso. Ver de qué depende la presión al final de la admisión y qué factores influyen sobre la temperatura al final de la admisión. Y hemos llegado a una conclusión. Queremos que en la admisión P sub A tenga el mayor valor posible, sinónimo de que las pérdidas queremos reducirlas al máximo, no queremos que las pérdidas sean muy pequeñas. ¿No es cierto? Nuestro objetivo es que P sub A, que delta de PA, sea mínimo. Y esto para que P sub A sea máximo. Pero también queremos
que el calentamiento y que gamma R por T sub R tengan un valor pequeño. ¿Para qué? Para que el aire, al final de la admisión, tenga el menor valor posible, valor mínimo. En otras palabras, no queremos que cuando ingrese el aire, la presión sea muy baja. No, queremos que la presión sea muy cercana a la presión de ingreso. Y no queremos que el aire se caliente mucho. ¿Ya? Que la temperatura T sub A al final del proceso de admisión se parezca un poco a la temperatura de ingreso. Sabemos que siempre se va a calentar. Y también sabemos que siempre, cuando el aire ingrese, va a perder presión. Siempre. Es inevitable. Pero queremos que estas variaciones sean las más pequeñas. Si estas variaciones son pequeñas, eso nos garantiza el mayor ingreso posible de aire o de mezcla al motor. Y ese es nuestro objetivo, que durante la admisión ingrese la mayor cantidad de aire o de mezcla fresca, porque eso nos va a permitir quemar más combustible. Y cuando el motor quema más combustible, desarrolla más potencia. Para poder evaluar con qué eficiencia se realiza la admisión, hay un parámetro. Y este parámetro ustedes ya lo conocen, ya lo han visto en cursos de termodinámica o en el laboratorio de ingeniería mecánica. ¿Cuál es este factor? No es nuevo, ¿no es cierto? Lo han visto en el curso de termodinámica y lo han visto en los cursos de laboratorio de ingeniería mecánica. Ese parámetro se llama eficiencia volumétrica. ¿Cómo se define y cómo se evalúa la eficiencia volumétrica? Howak le llama, que si los libros rusos le llaman coeficiente de llenado. Pero en la literatura occidental, anglosajona, y mundial, ¿no? Y mundial también, se llama eficiencia volumétrica. Nosotros le vamos a llamar indistintamente, ¿ya? Eficiencia volumétrica o coeficiente de llenado. ¿Cómo se define esta eficiencia volumétrica? Antes de definirla, vean ustedes este esquema que he dibujado acá, ¿no? Un motor de combustión interna de 4 cilindros, ¿no? Que tiene su sistema de admisión, tubo de admisión, 1, 2, 3, 4 tuberías, un colector, y tenemos un instrumento para medir el caudal, no el flujo másico, generalmente se mide el caudal. También se podía medir el flujo másico, pero la instrumentación es más compleja y mucho más costosa. Por eso lo común es utilizar un medidor de caudal. ¿Cómo se le llama el medidor de caudal? Caudalímetro. Caudalímetro. O flujómetro. O flujómetro. ¿Ya? Vamos a representar el caudal con la letra Q. Vamos a ponerle un termómetro y un manómetro a la entrada. Noten ustedes que por los subíndices estoy considerando el caso de un motor sobrealimentado. Ya que el aire ya entra a presión. Acá adelante hay un turbocompresor o un sistema de sobrealimentación. Entonces, P sub K es la temperatura a la salida del compresor. Si tiene intercooler, si el sistema tiene intercooler, es la temperatura a la salida del intercooler. Y la presión también. Presión y temperatura es a la salida del intercooler, si es que hubiese. ¿Está claro? Ahora, la cilindrada del motor B sub H es igual a la sumatoria de las cilindradas de los diversos cilindros del motor. Como expresión matemática es I, número de cilindros, por la cilindrada unitaria B sub H.
Peso H minúscula es cilindrada unitaria. También le llaman desplazamiento. ¿Ya? Ahora, la eficiencia volumétrica, ¿cómo la definimos? Vean, a pesar del nombre, eficiencia volumétrica, a pesar del nombre, la definición comienza como una relación de masas. Flujo másico real que ingresa al motor con respecto al flujo másico teórico. ¿Ya? Que sea, nace esta definición como un cociente de flujos másicos. Lo real con respecto a lo teórico. ¿Cuánto vale el flujo másico teórico? El denominador, ¿cuánto vale? El flujo másico sería el caudal teórico por la densidad. Todo esto es el caudal teórico por la densidad. ¿Y el caudal teórico cómo lo evaluamos? Va a ser proporcional a la cilindrada del motor. Mientras más grande la cilindrada, mientras más sea el volumen que aspiran los pistones cuando bajan, obviamente mayor va a ser la cantidad de aire que ingresa al motor. Teórica y real, ¿no? Esto es, por ejemplo, metros cúbicos por ciclo del motor, de todo el motor, metros cúbicos por ciclo. Es la cantidad total de metros de cantidad de aire en todo el ciclo. Si lo multiplico por n sobre 120, ¿qué cosa es n sobre 120? Es la cantidad de ciclos por segundo que realiza un motor de 4 tiempos, cuya velocidad de rotación es n. Velocidad en RPM. N es en RPM. Entonces, n sobre 120 son la cantidad de ciclos por segundo que realiza ese motor. Si es que el motor fuese de 4 tiempos. Si el motor fuese de 2 tiempos, sería n sobre 60. ¿Ya? Ahora, el flujo másico real, ¿cómo lo medimos? ¿Cómo lo evaluamos? Este flujo másico tenemos que medirlo experimentalmente. El de abajo es ideal, lo calculamos con fórmula, el denominador. Pero el numerador es real, lo medimos con un instrumento, con el caudalímetro. Ese caudalímetro mide caudales. Metros cúbicos por segundo. O metros cúbicos por minuto o por hora. Podría ser también pies cúbicos por minuto. Unidades de caudal. Y lo multiplicamos por la densidad. Ahora, noten ustedes que la densidad, no hay un instrumento que nos mida la densidad. La densidad lo vamos a obtener a partir de una fórmula. ¿Qué fórmula? La fórmula de los gases ideales. Ahí no utilizamos factor de compresibilidad, nada, porque el aire es atmosférico, ¿no? Así el aire esté comprimido, el coeficiente de compresibilidad es cerca de 1, Z. Entonces es P sub K sobre R sobre T sub K. Repito, si el motor tuviese intercooler, es la presión a la salida del intercooler, lo mismo que la temperatura. Ahora, finalmente, noten ustedes que yo voy a poder simplificar Rho sub K en este caso. Y la relación de masas finalmente se ha reducido a una relación de caudales. Caudal real sobre caudal teórico. Pero vale la pena seguir simplificando esto.
ese caudal real, Q sub K, si yo lo divido entre el número de cilindros, ¿qué cosa tendría? ¿No es cierto que sería el caudal que entra a cada cilindro? Si yo divido Q sub K entre I, es el caudal que ingresa aquí, a un cilindro, o al siguiente, al segundo, o al tercero, o al cuarto. ¿No es cierto? Es el caudal por cilindro. ¿Y qué cosa es N sobre 120? N sobre 120 es la cantidad de ciclos, de admisiones por segundo. Esto es número de admisiones. El número de admisiones por segundo. ¿De dónde lo obtuve? Lo que he hecho es subir, ¿no? N sobre 120 lo subí arriba al numerador. Esto lo subí al numerador. Y el I, esto proviene de que B sub H es igual a B sub H minúscula sobre I. Este I también proviene del denominador. Este de acá. Lo he subido acá arriba. No he alterado en nada la expresión. Ahora, ¿qué cosa es este término que está entre corchetes? ¿Cómo se puede interpretar ese término? Vean ustedes, dimensionalmente sería metros cúbicos por cilindro, por admisión. Y N sobre 120 es admisiones por segundo. Admisiones por segundo. Entonces, ¿cómo se podría simplificar eso? Admisiones. A ver, quiero que me ayuden ahí, por favor. El numerador de acá, el numerador de este término que está entre corchetes es metros cúbicos. Acá me he equivocado. Metros cúbicos por segundo. Y por cilindro. Es el numerador de este corchete. Y el denominador, esto lo voy a anular. ¿El denominador qué cosa es? Admisiones por segundo. Ahora sí. Entonces yo puedo simplificar los segundos. ¿Y qué me va a quedar? Metros cúbicos por cilindro y por admisión. Entonces lo que está entre corchetes es un volumen. Es el volumen que ingresa en cada ciclo, en cada admisión y en cada cilindro. Es un volumen. Ese volumen le vamos a llamar B sub K. En cada cilindro, en cada admisión, entra un volumen B sub K. El valor numérico lo calculo con este corchete. ¿Está bien? Entonces, a todo esto lo reemplazo por B sub K. Todo esto lo reemplazo por B sub K. Y simplifico ρ sub K. Finalmente me va a quedar que la eficiencia volumétrica es B sub K sobre B sub H. Y tiene sentido este cálculo final, ¿no?
es la eficiencia volumétrica, lo que me va a cuantificar es qué volumen finalmente ingresa en cada admisión en un cilindro, con lo que teóricamente podría ingresar. ¿Cuánto es lo que teóricamente podría ingresar? Lo que el pistón desciende, del punto muerto superior al punto muerto inferior. Eso sería lo que idealmente podría ingresar de aire. ¿Bajo qué circunstancias? Si es que el pistón se movería infinitamente lento. Si es que el pistón descendería infinitamente lentamente, se llenaría todo por completo. Pero como el pistón desciende con rapidez y además el aire que ingresa se calienta, se producen pérdidas. Normalmente, por supuesto, esta eficiencia volumétrica, generalmente vale menor que 1. Salvo casos muy especiales que lo voy a explicar después. La eficiencia volumétrica podría ser mayor que 1. Ahora, para finalizar la clase. El caudalímetro acá lo he puesto, en el caso anterior, lo he puesto después del turbocompresor. Este es el turbocompresor, ¿no? Turbo. Pero, ¿es obligatorio ponerlo después del turbo? No, no. Yo lo puedo poner donde sea más cómodo ponerlo, donde sea más fácil ponerlo. Supongan ustedes que la instalación fuese esta, con este motor acá abajo, ¿no? Motor con su freno dinamométrico. Tenemos el compresor. No he dibujado la turbina, ¿no? Acá la turbina. El compresor. Supongan ustedes que tiene su intercooler. Este es el intercooler. Y noten ustedes cómo evalúo la eficiencia volumétrica. El flujo másico real sobre el flujo másico teórico. Eso, por definición, no lo cambio. El flujo másico teórico lo pongo, como ya sabemos expresarlo, ¿no? Noten ustedes que estoy utilizando en el denominador la densidad del aire a la salida del intercooler. Aquí. Cuando pongo Rho sub K2, el Rho sub K2 es acá. Y en el denominador, ¿qué cosa pongo? No pongo Rho sub K2. ¿Qué pongo? Rho sub 0, la densidad del aire atmosférico. ¿Por qué? Porque el caudalímetro que estoy utilizando está en la entrada. El aire ingresa a las condiciones atmosféricas. Por eso que pongo Rho sub 0. En el esquema anterior, aquí, yo utilizaba Rho sub K y Q sub K porque el caudalímetro está después del turbo. Lo que me interesa es el flujo másico, no el caudal. Flujo en la definición, ¿no? La definición parte con el flujo másico. El flujo másico no cambia si es que yo pongo el caudalímetro adelante o atrás. El caudal sí cambia. Cuando yo tengo acá este esquema, el que muestro aquí, el caudal es menor que en el caso siguiente. Acá el caudal es mayor. ¿Por qué? Porque el aire no entra comprimido. El aire entra en las condiciones atmosféricas. Cuando lo comprimo, el volumen se achica. Lo que no cambia es el flujo másico. Esto no cambia, esto es constante. No depende de dónde pongo el caudalímetro. El flujo másico no depende de dónde pongo el caudalímetro. El caudal sí cambia y sí depende de la posición del caudalímetro.
Noten, sin embargo, que en el denominador siempre considero la densidad del aire a la salida del turbocompresor o a la salida del intercooler, si hubiese intercooler. Siempre utilizo el K a la salida del intercooler, tanto en este esquema como en el anterior. ¿Está bien? Y ahora sí, con eso termino la clase. Ya, creo que ha sido bastante completa la clase, ojalá que lo hayan entendido y les haya gustado sobre todo, ¿no? Las clases tienen que ser, aunque cansen, tienen que ser agradables. Yo pienso que sí, ha sido buena, ¿no? Pero lo que más vale es la opinión de ustedes, no tanto del profesor, sino cómo ha sido recepcionado por los alumnos. Me despido de ustedes, jóvenes. Hasta luego. Nos vemos, ingeniero. Nos vemos. Hasta luego. Ingeniero. Hasta luego.